Buenas tardes, vamos a hacer el análisis de Nasdaq del día de hoy, viernes 6 de octubre del 2023. El análisis no, sino que el backtesting del día operativo. ¿Sí? Previo vamos a hacer el análisis de una hora y vamos a seguir reafirmando lo que nosotros ya veíamos en una hora. ¿Sí? El precio nos había hecho una finalización de rango, había hecho un impulso. Luego de que hizo un impulso, el precio empezó a volver rompiendo estructuras y lo hizo en esta zona. Nuestro último fractal de una hora era este y el precio nos rompe estructura en este mínimo en esa zona y el precio a caer cuando llega a su zona extrema. ¿Sí? En este caso este order block de refinado en 15 minutos, el precio empieza a hacer su impulso alcista, llega a esta zona que provocaba este rompimiento y se da vuelta y empieza a caer nuevamente. ¿Sí? Así estábamos nosotros posicionados, digamos, es lo que habíamos visto, ¿sí? Que pasó ayer. Y bueno, teníamos eso. Esta vela es la noticia de hoy de las 9:30, que lo metía al precio en un orden decisional que teníamos en una hora con ineficiencias por arriba y teníamos el orden extremo, que también tenía un poco de ineficiencias. Vamos a verlo esto en 15 minutos para poder refinar un poco las zonas. Bien, fíjense, órdulo decisional, ¿sí? Que tiene ineficiencia en esa zona, más el order block pequeñito. Nosotros marcamos órdulo más ineficiencia. Y el extremo, en esta temporalidad no se puede refinar, pero en una hora se veía bien que tenía ineficiencia. Vamos a verlo nuevamente. Vamos a verlo más de cerca. ¿Sí? Bueno, perfecto. A ver, sí, acá está. Ahí está. Esta es la ineficiencia. El orden así sería normal, ¿sí? Marcado normalmente. Pero nosotros lo marcamos con ineficiencia, ¿sí? Porque el precio suele llegar a ineficiencia y empezar a darse vueltas sin necesidad de tocar el orden lock, ¿sí? Para que backtestea todos los movimientos, se va a dar cuenta que sucede muchas veces eso, que el precio toma ineficiencia o toma liquidez y se da vuelta, sin necesidad de tocar un orden block. Bueno, estamos posicionados así, hora 9:30 de la mañana, esta bajada, y esperamos que en una de esas dos zonas el precio dejara un patrón para nosotros poder operar. Vamos a seguirlo el precio en 5 minutos, vamos a ir corriéndolo. Ya sabíamos que estaba en una zona importante, órdulo decisional, órdulo extremo, y bueno, vamos a correr desde ahí el precio a ver qué es lo que sucede. Bien, corremos el precio y vemos que el precio nos está rompiendo estructura y está tomando liquidez del bloque. Sí, del bloque, perdón. Sí, del bloque decisional le está tomando la liquidez. Vamos a ver si el precio nos logra romper estructura en esta zona, ¿sí? Y nos indicaría en 5 minutos que posiblemente pueda haber un cambio estructural con la noticia. Efectivamente el precio lo logra. Bien, automáticamente nosotros vemos esto en apertura. Como ustedes saben, yo no opero, pero cualquiera de ustedes podría haber dicho, bueno, si el precio ya me está rompiendo estructura alcista, yo voy a marcar mi bloque de 5 minutos y en esa zona yo podría operarlo. ¿Qué vamos? Hacemos eso. Bien, quiero achicar un poco los bloques para que no molesten. Lo voy a tener que hacer en 15. Aquí, perfecto. Lo achicamos hasta ahí. Vamos a ir a 1 minuto y vamos a ver. Fíjense cómo el precio me rompe estructura hacia la baja en esta zona y acá me rompe estructura al alza. Nuestro bloque de 5 es ese. Ahora nosotros podríamos refinar ese bloque haciendo qué? Y marcando en la última zona que tenía ineficiencia dentro de ese bloque. ¿Y cuál era? Era exactamente este, ¿sí? Con ineficiencia y bloque. Por debajo no había nada, entonces el precio podía entrar ahí y empezar a hacer sus impulsos alcistas. Yo esperaría para mis entradas y para mi forma de operar una confirmación en esta zona, pero por supuesto que como siempre digo, en Nasdaq entre las 10:30 hora de apertura y las 11:30, confirmaciones no deja, no da porque las velas son con mucho volumen.
entonces, o si no pongo una orden agresiva en ese lugar, yo no podría operar. No lo hice, yo no puse mi orden, pero las voy a poner para que ustedes puedan ver lo que sucede en esa zona. Podía ser una stop de 20 puntos, podía ser una stop de 25 puntos, ¿sí? Cualquiera de los dos serviría. El precio no debería de pasar para acá abajo porque no hay ineficiencia en esa zona. Vamos a marcar esto, ¿sí? 25 puntos les vamos a dar. ¿Y qué podemos decir? Bueno, ahora, si esta es la zona de entrada, ¿hasta dónde podemos ir con el precio? Y vamos a marcar las zonas posibles en donde el precio podría tener una reacción, ¿sí? Ante todo, darse cuenta que, primero, el precio, ¿sí?, viene de rebotar en un nódulo extremo de H1 y la intención desde hace mucho, o sea, desde hace 2 días, es ir a mitigar el máximo de H1. El precio llegó hasta esta zona, rebotó, volvió a caer y se adentró en el bloque decisional, tomándole liquidez. De nuevo, que hacía order flow con el anterior, para intentar ir a mitigar esa zona. Así que esa zona podríamos decir nosotros que es el objetivo desde hace 3 días. Pero antes de ese objetivo, el precio tenía zonas en donde podía rebotar. Primera zona, el precio había tomado liquidez y no había roto estructura, ¿sí? Lo estamos viendo en un minuto. Perdón, no se me marca. Acá. El precio nos toma liquidez, nos rompe estructura y este order block tenía ineficiencia, es de donde partió el movimiento de la noticia. Bien, en esa zona el precio podía rebotar. Excelente. Segunda zona en la que podría rebotar el precio, ¿sí? En esta zona, que el precio 2 veces entró y podría tener un rebote en esa zona. Vamos a mirar a ver si podemos refinar algo en un minuto esta zona. Fíjense, a ver si está cubierto. No, está todo cubierto, ¿sí? Pero tiene lugares de liquidez. Otra zona en la que el precio podría rebotar. Por encima de eso, todo lo demás ya está mitigado. Lo único que le quedaba por mitigar era el máximo de H1. Y la mejor zona para que el precio pueda rebotar y caer era esta, porque esta no tiene nada de ineficiencia, no tiene nada, está todo cubierto, solamente hay liquidez. Entonces es una zona que nosotros debíamos de tener control. Esto es liquidez, esto es liquidez. ¿Sí? Son todas zonitas de liquidez en donde el precio puede reaccionar y hacer una pequeña caída para seguir subiendo. Bueno, teniendo eso en la cabeza, nuestra primera zona de salida debería haber sido esta zona, que era la primera zona que tenía algo para mostrar. Vamos a un minuto y vamos a ver cómo se configura esto. Bien, fíjense la primera zona, el precio tenía toda esta ineficiencia. Otra zona importante que el Smart Money no la tiene en cuenta es la zona de rebalanceo. Esta zona en donde el precio hace el rompimiento estructural, ¿sí? El precio podría llegar a rebalancear esta zona y seguir cayendo. Bien, bárbaro. Tenemos esa zona. Esta zona de rebalanceo se los voy a explicar, creo que ya se los dije. No es más ni menos que una zona de soportes y resistencias, ¿sí? Imagínense ustedes que el precio, ¿sí?, se marca una zona en donde viene rebotando. Hace un impulso, la cruza, rebota nuevamente. Hace un impulso, la cruza, rebota en esa zona. Vuelve a rebotar en la zona. Se impulsa, la rompe con cuerpo. El precio podría rebotar en esa zona también, ¿sí? Zona de rebalanceo, zona de soportes y resistencias. En Smart Money nosotros no la conocemos de esa manera, la conocemos como breaker, ¿sí? Y el breaker de esa zona no es nada más y nada menos que esta zonita, ¿sí? Bien, que también la tenemos marcado en donde el precio podría reaccionar. Hoy no, ustedes saben que yo no tomo esa operación, pero sí les quiero mostrar qué se podía hacer si nosotros no entramos en la operación como
como nosotros nos gusta entrar, ¿sí? Muchos quizás lo hacen, otros quizás no lo conocen, pero bueno, no está de más mostrarla. No quiero que se me haga muy largo. Vamos allá, vamos a correr el precio y vamos a ver qué sucede. Estamos en 1 minuto, ¿no? El precio me vuelve a hacer un rompimiento alcista en esta zona y uno debe decir, bueno, ya está, esa es la zona. Pero si yo me trazo un FIBO desde este mínimo hasta donde el precio ha llegado, mi zona del 50% es esta. El precio debería de entrar por lo menos al 60% del FIBO. Así que este rompimiento es falso, es una trampa. Y esto que está dejando acá es nada más que liquidez para el precio. El precio va a reaccionar desde el 60% del FIBO para abajo, no más que eso. Correcto. Sacamos el FIBO, solamente es un explicativo para que se entienda si este rompimiento, por qué yo no voy a poner una orden ahí. Porque esto es netamente liquidez para que el precio venga a buscar los más discount posibles de este rango que hizo primero. Excelente. Vamos allá. Efectivamente el precio hace eso, se pasa de largo esto sin nada más, porque no era una zona importante. Importante sí era esta, que era la última zona con ineficiencia de este rango. A partir de ahí el precio se empieza a impulsar. Vamos a ver hasta dónde. Fíjense, si el precio a nosotros nos rompía con cuerpo en esta zona, a nosotros nos habilitaba a poder comprar también en algún bloque con ineficiencia si es que existía. Pero no lo hace, se frena y empieza a caer de nuevo. Decimos, ¿y ahora? ¿A dónde va el precio? ¿Qué es lo que quiere hacer? Excelente. El precio lo que hace es entrar al bloque, va a intentar de romper, no lo logra, vuelve a caer, ¿sí? Y no llega a tocar nuevamente o no llega a entrar más adentro y a partir se empieza a impulsar. Nuestro último máximo era esta zona. A ver. Era esta zona. El precio debía de romper con cuerpo y ya confirmábamos el trade. ¿Sí? Efectivamente el precio rompe. Llega a la primera zona en la que nosotros podíamos decir, uy, el precio acá se puede devolver, hay que tener cuidado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Muy simple, lo que nosotros podemos hacer es empezar a proteger posiciones si no nos queremos salir ahí y queremos esperar a ver qué pasa acá. Lo que nosotros vamos a hacer es proteger nuestras posiciones estructuralmente. Vamos a ponerle de nombre stop. ¿Sí? Es una manera de poder seguir el precio, ¿no? Entonces digo, bueno, está tocando una zona, nosotros nos vamos a arriesgar y vamos a poner el stop en esa mecha a la que el precio no debería devolver y vamos a correr el precio. Digamos, en principio, break even, ¿sí? ¿Por qué? Porque si este es el rompimiento, este es el mínimo y este es el máximo. El precio podría venir a tomar esa liquidez y seguir y a entrar en la última ineficiencia que tenga acá, que había un bloque hermoso con ineficiencia, y seguir subiendo. Así que el stop a break even. Excelente. Y esperamos un segundo rompimiento. Vamos a correr el precio viene como tiene reacción y sin embargo decide romper la estructura. Ahora sí, al tener un retroceso, un segundo retroceso, yo me puedo ir con mi stop a esta zona, ¿sí? Ya estoy protegido en ganancias. Ahora, vamos a borrar este, que ya pasó. Ahora el precio a nosotros nos llega a otra zona importante en donde decíamos que el precio podría tener una reacción, que era esta, ¿sí? Es una muy importante zona. Vamos a ver qué pasa. Si yo marco mi estructura o mi último fractal de ese movimiento que se está dando, el precio me debía de romper esta zona para decir, bueno, si rompe por acá abajo, automáticamente cierro mi posición porque el precio se empieza a devolver. Pero mientras no lo haga, no debo por qué cerrar mi posición. Vamos a ver qué hizo el precio. ¿Sí? El precio parece que quisiera tener una reacción. En eso está haciendo prácticamente un rango. Sale para abajo y vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, miren lo que pasó. ¿Qué hizo el precio? El precio se puso en rango, viene, me toma liquidez de este mínimo, ¿sí? Y automáticamente va y me rompe la estructura, vamos a hacerlo acá, en esa zona, ¿sí?
Entonces, a partir de ahí yo digo, bueno, se lo está pasando de largo a la zona. Vamos a seguir corriendo el precio. Fíjense que nunca rompió el mínimo, que es este. Rompimiento máximo, mínimo. El mercado me respetó siempre esa zona. Y a partir de ahí siguió subiendo, o empezó a subir. ¿Qué hace ahora? Me rompe estructura por segunda vez. Bien, nosotros tenemos ahí un nuevo rompimiento de estructura. ¿Qué pasó con el bloque que nosotros teníamos marcado? Nada, le tomó liquidez, vino, no pudo romper el mínimo, una forma en que nosotros buscamos un patrón para poder vender en un bloque, no lo hizo, rebotó o respetó la zona extrema de ese impulso y volvió a hacer un nuevo rompimiento. Por ende, este bloque desaparece y no es un bloque en el que el precio va a tener reacción. Ahora, yo quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. El mercado viene de un rango. Me toma liquidez. Se impulsa, vuelve a la zona extrema y me hace un nuevo rompimiento. Bien. El precio sigue subiendo. ¿Por qué yo voy a parar voy a cerrar mi operación si el precio me demuestra impulsos y que va a seguir subiendo? Ahora, yo quiero que nosotros veamos en esta zona lo mismo de siempre. El precio cuando me rompe, ¿sí? Me venía respetando la zona, ¿sí? El precio cae, vuelve, la respeta, vuelve a caer. Cuando vuelve, de nuevo, vuelve a respetar y la rompe. Porque yo no puedo pensar que en esta zona el precio va a venir, va a respetar esa zona y va a seguir subiendo. Fíjense lo que hace. Fíjense cómo entra. Ahora, si esto es una zona de soportes y resistencias, ¿yo qué puedo hacer? Yo no opero soporte de resistencia, pero yo sí podría haber sumado un contrato en el order block que me decide el rompimiento. En este caso, el decisional. ¿Sí? No podría haber sumado un contrato o haber abierto una posición de compra desde ahí, ¿sí? En el open con una stop por debajo, en este caso, nuevamente 25 puntos más, para seguir buscando irme con el precio para arriba. Vamos a anotar 25 puntos. Bien. Bueno, ¿y hasta dónde, Gaby? Porque yo arriba sigo teniendo zonas. Bueno, vamos a correr el precio. De entrada lo vamos a poner en el máximo de H1, que es el máximo que nosotros queremos, o el precio debería ir a romper. Quiero ver si es ese, me parece que es el de arriba. Este acá. Y gestiono, y vamos a gestionar las posiciones. Perfecto, nos queda un bloque más para ver si el precio va a hacer algo en esa zona. Ya venimos con una posición abierta desde abajo y vamos a controlar a ver qué pasa en esa zona. Seguimos corriendo el precio. Efectivamente el precio sube, llega al bloque que necesitábamos nosotros y que el precio, si este era el rompimiento, acá tenía el mínimo, me rompía la estructura acá abajo. Vamos a abrirlo más para poder verlo más claro. Y si no, el precio sigue marchando para arriba, lo acompañamos. Fíjate, el precio al oro se lo pasa directamente sin hacer absolutamente nada. Ah, Gaby, pero nosotros venimos de abajo con una posición que venimos corriendo a break-even y coso. Bueno, el último mínimo, este stop, ¿a dónde puede ir? Y acá, a esta zona. Este es el último rompimiento. Entonces nosotros ya estaríamos en stop profit con la primera posición. Y si le sumamos contrato, estaríamos en positivo también. Y ya la podríamos haber llevado a break-even. ¿Cuál es la siguiente zona que nos queda? Zonas de liquidez. Una zona de liquidez. ¿Está reaccionando el precio de zona de liquidez? Sí, sí está reaccionando. Para que esa zona de liquidez a mí me produzca vender, el precio debería mitigarme este mínimo de este último rompimiento. No lo está haciendo. La zona de liquidez anterior tuvo una reacción, pero no me logró romper estructura tampoco. Así que borramos la liquidez 1 y esta la vamos a dejar hasta que veamos nosotros qué pasa con el precio. El precio ignora la liquidez y sigue subiendo. Perfecto. Tiene una leve reacción, pero sigue subiendo. ¿A dónde llegó el precio? A nuestro TP máximo.
ahí nosotros debíamos salir de las posiciones habiendo evaluado cada uno de los bloques que teníamos en el que el precio nos iba a volver, ¿sí? Esa es la manera de uno poder dejar correr un trade. Si nosotros no tenemos la cabeza para hacer eso, iba a ser muy difícil. Pero ustedes imagínense que nosotros entramos en una posición para buscar un 1.3. Y el 1.3 ya lo tenemos. Ya estamos protegidos en el 1.3. ¿Por qué no intento dejar correr? Si el 1.3 a mí me va a dar la satisfacción de haber hecho un trade en el día. Si nosotros logramos dejar correr ese trade, nos íbamos con un 1.13. ¿Sí? Ni más ni menos que con un 1.13. Y si hacíamos la reentrada en esta zona, nosotros nos podíamos ir con otro TP, en este caso un 1.5. Bien, era 1.18 o sumábamos contrato en esa zona y hacíamos unos trades espectaculares. Sé que es difícil, sé que no es fácil, ¿sí? Pero es una manera de hacerlo. El día de hoy yo me quedé afuera, la confirmación fue muy temprana. Yo la busco siempre más tarde porque el volumen del mercado es menor y me da esas confirmaciones. Hoy se dio un trade hermoso, el cual no me subí, pero chicos que siguen nuestro canal sí lo hicieron, arriesgándose, y me parece perfecto. ¿Qué necesitan ustedes para poder entrar así agresivo? Backtesting de eso. Backtestear la forma de entrar a mercado agresivo y que no conlleve un stop. Si yo backtesteo 100 operaciones de esta forma que lo hice en el video y yo veo que el 70% son profit y el 30% son stop, soy rentable. Entonces no voy a dudar en poner una orden en los bloques que son correctos. No voy a dudar en poner la orden. Entonces, practiquen esto, hagan backtesting, hagan las cosas que tienen que hacer para que todo salga perfecto y uno no tenga miedo ni dudas en poner una orden donde se debe poner. Nada más, muchachos, ese es el video de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden del me gusta, si no están suscritos al canal, háganlo, ¿sí? Se vienen cosas muy lindas por delante, y no se olviden que en la descripción de Telegram les voy a dejar el enlace a Telegram para que ustedes se puedan sumar, en donde tenemos un contacto más directo y podemos charlar de la operativa, de los análisis, del Smart Money, y nos pueden preguntar todo lo que ustedes quieran y le vamos a poder responder a su gusto. Chicos, que tengan ustedes muy buenas tardes, muy buen fin de semana y nos vemos el lunes en la operativa diaria. No se olviden que mañana a 14 horas ya sale el video del día sábado. En este caso no les enseño estructura, no les enseño operaciones, les voy a enseñar, ¿sí?, una forma de pensar una prueba de fondeo, ¿sí? Cómo nosotros podamos intentar de que podamos aprobar una prueba de fondeo arriesgando el mínimo capital posible. Bien, véanlo que va a estar bueno ese videito. Muchísimas gracias y buenas tardes, chicos.